Hola de nuevo. Bueno, vamos a empezar con el Cinquecento, pero antes de iniciarlo me gustaría hacer eh, un inciso. A ver, en los autores que os he explicado antes del 400, en los apuntes, además de la obra que os estoy comentando yo, tenemos otra serie de obras que no estaría mal que la viere porque así podéis establecer cuáles son las características de cada uno de los autores. Por ejemplo, en el último que hemos visto, Botticelli, no solo se dedicó a hacer pinturas mitológicas, sino que también tiene otras pinturas como el retrato del hombre de la medalla, que es uno de los Medici, para que veáis la importancia que tuvo en su momento, ¿no? Que ya los Medici, que eran unos importantes mecenas, le encargaban obras a Botticelli. Es importante mencionar también que que estamos en un momento muy importante para los autores y que los mecenas son un pilar fundamental para la existencia de estos grandes artistas, porque si no hubiera sido por estos grandes mecenas, quizás hoy no podríamos disfrutar de estas obras. Bien, en cuanto al retrato, deciros que otra característica del Renacimiento, como ya hemos visto en el 400, es el retrato, pero relacionándolo con el movimiento intelectual del humanismo, porque a partir de la Edad Moderna el hombre va a ser el centro de todas las cosas, a diferencia de la Edad Media, que la providencia era divina, ¿de acuerdo? Bien, pues pasamos al 500, siglo XVI, y tenemos que tener en cuenta en el siglo XVI dos periodos en Italia, ¿de acuerdo? Estos periodos son, por un lado, el clasicismo, que está caracterizado por la perfección, por la proporción, por la belleza y sobre todo por la búsqueda tridimensional de la pintura, es decir, la perspectiva aérea, que la va a desarrollar Leonardo da Vinci de manera perfecta. Otra de las características de este siglo XVI o del Cinquecento es que a partir de 1550 va a aparecer una nueva corriente que es el manierismo. El manierismo no rechaza lo clásico, pero sí lo percibe de otra forma. Una forma que se separa de lo proporcional para hacerlo no proporcional. No quiere la perfección, no le importa la imperfección, da igual que sea bello o sea feo, quiere movimiento, no quiere estado de sosiego. Ese es el manierismo, que lo veremos a continuación. Bien, en cuanto a los autores del Cinquecento en pintura, resaltan sobre todo Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, que también es pintor, y por otro lado tenemos a Rafael Sanz. Bien, en cuanto a Leonardo da Vinci, él nace en un pueblecito cerca de Florencia y desde bien pequeño le gustaba el arte de pintar. Una de sus primeras obras es la Adoración de los Reyes, donde vemos la búsqueda de esa difuminación de la línea, es decir, él lo que va a llevar a cabo para poder desarrollar la perspectiva aérea es el esfumato. ¿Y el esfumato qué es? Bueno, pues el esfumato es difuminar una línea, un contorno, de tal forma que sea el color quien nos haga posible ver el horizonte. Y además, a través de la perspectiva aérea, podemos establecer cómo era el momento de la escena en el momento que fue pintado. Eso es lo que pretendía Leonardo da Vinci. Además de crear esa tridimensionalidad de forma más natural, nos está mostrando cuál era la atmósfera en el momento que se estaba pintando el cuadro. De tal forma que lo lejano aparece mucho más difuso que lo cercano, pero también hay que tener en cuenta que en lo cercano tampoco vemos mucha línea. En sus primeros pasos no se ve tan clara en esa perspectiva aérea, pero sí empezamos a observarla. Bien. Como he dicho anteriormente, o no sé si lo he nombrado ya, en Florencia no lo entendieron demasiado, de tal forma que Leonardo da Vinci se va a Milán y es allí donde hace dos obras muy importantes para la historia del arte. En este caso sería La Virgen de las Rocas, pues donde hay un contraste entre lo estable y lo inestable, y cómo vemos al final de esa zona rocosa unas líneas que se difuminan y que parecen como en un estado de niebla,
un estado que no vemos muy bien qué hay detrás de ese horizonte, pero sí percibimos que algo hay. Pues esa es la intención de esta perspectiva aérea. Los rostros, aunque sí muestran perfiles, pero ya no vemos esa línea característica de Masaccio o incluso de Giotto, si nos remontamos al Trecento. Ese fumato se contempla en toda su pintura. De esta época también nos llega la Última Cena, ¿de acuerdo? La Última Cena tiene a la vez una composición o una perspectiva lineal y una perspectiva aérea, porque está mostrando la atmósfera que se vivió o que Leonardo da Vinci intuye que se pudo vivir en ese momento, ¿no? Hay un elemento central que es Jesucristo, pero luego los apóstoles se agrupan en grupos de 3 y cada uno está expectante a lo que está, o incluso está comentando las palabras que está diciendo Cristo. Es muy importante que si nosotros miramos al fondo de estos cuadros, vamos a ver cómo al final de esas ventanas se puede ver el esfumato también característico de la perspectiva aérea. Esta figura, a partir de esta perspectiva, esta perspectiva aérea, perdón, va a ser ya van a estar muy bien definidas con su obra maestra, que es la Gioconda. La Gioconda todavía siguen existiendo teorías para poder descifrar su contenido, de tal forma que es un contenido misterioso, y esta obra la hace una vez que vuelve de nuevo a Florencia, porque ya en Milán se hace un artista bastante famoso y vuelve a Florencia, donde le encargan esta nueva obra. Es una nueva forma de entender la pintura, desaparece la línea, no hay un perfil muy marcado, y el esfumato nos hace entrever que hay un fondo más allá de lo que podemos ver. Pues eso es la perspectiva aérea, es decir, que nosotros nos da la sensación de que nos podemos introducir en el cuadro teniendo un primer plano que sería la Gioconda y podemos atravesarlo hacia el final, ¿vale? Se mezcla los elementos físicos del relieve con las propias nubes que tiene en ese momento el tiempo atmosférico que está representado en la obra. Esta obra se conserva en el Museo del Louvre, y lo que pretende también Leonardo da Vinci es humanizar a los personajes, ¿no? Humanizar a los personajes y verlos con un realismo, no ya un realismo ideal, sino un realismo que puede ser un realismo de cualquier mujer de la vida cotidiana, y eso es lo que él quiere representar. Pasamos ahora a Miguel Ángel. Y Miguel Ángel, ante todo, se consideró escultor. De hecho, él dijo que a la pintura había que darle una forma escultórica. De ahí que sus dibujos, su pintura, sean muy musculosos, muy corpóreos, intentando imitar el volumen de la escultura. Una de sus obras más importantes y más conocidas es las pinturas que desarrolló en la capilla Sixtina del Vaticano. Es la capilla donde todavía hoy se elige al Papa, ¿de acuerdo? Donde se reúnen cada uno de los representantes de cada país para elegir al Papa. Bien, en esta capilla lo que podemos ver es escenas del Antiguo Testamento, y a medida que van apareciendo las escenas también vemos cómo Miguel Ángel intenta perfeccionar esa pintura. Si en las primeras vemos personajes muy alejados que casi no son perceptibles a la visión humana porque hay bastante distancia desde el suelo hasta donde está la bóveda, a partir de la tercera escena vemos que esos cuerpos se van haciendo más grandes para que puedan aparecer o que puedan ser observados con mayor nitidez. Por otro lado, a Miguel Ángel no le interesaba mucho la perspectiva, y menos para representar estas escenas del Antiguo Testamento. Entonces lo que hace él, que todos los personajes giran en torno a una persona, que es Jesucristo. Entonces él lo que quiere representar en esta Capilla Sixtina es un cataclismo cósmico en torno a una figura que sería Jesucristo. Entonces le da, a partir de ese momento,
un movimiento exagerado, y a medida que nos vamos acercando, por ejemplo, al juicio final, hay movimientos desmesurados, posturas bastante antinaturales, que nos está empezando a recordar ya un poco, nos está empezando a introducir, mejor dicho, al manierismo, a la manera de. De hecho, a la manera de viene de a la manera de Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Y de ahí manierismo, a la maniera. Bien. Su pintura más célebre dentro de estas pinturas de la Capilla Sixtina es la creación de Adán, donde vemos a un Adán relajado y un Jesucristo bastante temperamental, con una energía vital que es la que va a crear a Adán, ¿de acuerdo? Y en la figura del creador aparece la tensión por toda la acción que está llevando a cabo. Como ya he dicho, son cuerpos muy musculosos, de carnes vibrantes, y es un espíritu también que nos quiere recordar a la antigüedad clásica, es decir, o que quiere, que quiere aislarse un poco de la antigüedad clásica en torno al manierismo que acabo de hablar. Es decir, muy alejado del equilibrio y del optimismo del primer Renacimiento. Llegamos a Rafael Sanzio, que es el último pintor de este Cinquecento, y lo que va a caracterizar a Rafael Sancho es sobre todo el color, la forma de su pintura, porque siempre van a aparecer rostros afables y muy bellos. Y los niños que aparecen en su pintura van a ser niños redonditos, con muchas pliegues, con el pelo rubio, rizado. Hay muchas vírgenes representadas por Rafael, por ejemplo la Virgen del Jilguero, que corresponde a una composición clásica, que eso no lo he dicho anteriormente, pero durante el Cinquecento vamos a ver en el primer periodo del Cinquecento composiciones clásicas en forma de pirámide, y van a aparecer en muchas escenas de Rafael Sancho. Él también va a utilizar la técnica del esfumato, que tiene su base en Leonardo da Vinci, y también va a utilizar el retrato como un elemento pictórico característico del Renacimiento italiano. Primero va a Florencia y luego va a Roma, y de aquí una de sus obras más importantes es la Escuela de Atenas, que representa a los sabios de la antigüedad, pero también a personajes contemporáneos suyos. De hecho, representa a Leonardo da Vinci en el centro de la imagen, que va acompañado de Aristóteles, ¿vale? Rafael trata la pintura con suavidad, es armónico y sus personajes reflejan paz interior, ¿vale? No va a haber demasiado dramatismo, y sí va a haber mucho color y una composición muy estudiada y muy depurada. En cuanto al manierismo, ya llegamos al manierismo, y para después explicar la escuela veneciana, el manierismo, como ya he dicho, se formulan nuevos principios del Renacimiento. Ya no vale la perfección, la simetría, la proporción. Vamos a ver nuevos elementos. Vamos a ver movimiento, dramatismo, sensación de fealdad, incluso la fealdad mostrada ante la mirada de las personas que van a observar los cuadros de estos manieristas. Tenemos tres manieristas principales, que sería Bronzino. Una de sus obras sería La Venus, el amor, la locura y el tiempo. Potorno, que tenemos el descendimiento, y Correggio, que tenemos la Madonna del cuello largo. Bueno, pues todas las pinturas del manierismo vamos a ver una cierta o desmesurada proporción. Cuellos largos, manos grandes, brazos muy largos, piernas muy largas, colores muy pálidos, y esa es la principal característica que va a tener el manierismo. En el caso concreto de España tenemos al Greco, que lo voy a comentar posteriormente a la alusión a la escuela veneciana. Se hace alusión a la escuela veneciana de forma exterior a lo que hemos
o individualizada, porque la escuela veneciana prima sobre todo por el uso de colores y el contraste del uso de colores. Además de tener como referencia un elemento que no había sido muy habitual en la pintura del Cinquecento en Florencia y Roma, que es como el paisaje aparece como un elemento más de la pintura, ¿de acuerdo? ¿A quién resaltamos aquí? Pues a Giorgione, con La Tempestad, donde podemos ver que al fondo del cuadro se está produciendo una tormenta y cómo los efectos cromáticos son diferentes en cada una de las nubes que aparecen como preludio de esa tormenta que se avecina. Tiziano tiene en sus primeras obras el concierto campestre y la Venus dormida, que será siempre, el color siempre va a ser el protagonista, en detrimento del dibujo. Como ya anticipaba Leonardo da Vinci, la línea cada vez va a ir desapareciendo en favor del color, en favor también de que se lleve a cabo una perspectiva aérea, porque lo que prima en la perspectiva aérea es el olvido, digamos de alguna manera, de los perfiles, ¿vale? Para establecer esa profundidad. Otro de los cuadros famosos de Tiziano va a ser la Venus dormida y, por otro lado, la Bacanal. Fue pintor de la corte de Felipe II y hace un cuadro de el emperador Carlos, tanto a pie como a caballo, y de Felipe. Lo que resalta también de Tiziano es que empieza a hacer retratos de cuerpo entero, es decir, de los pies a la cabeza, cuando lo más usual había sido hasta entonces del torso y del rostro. El Veronés, tenemos, bueno, una última pintura o obra de otro de los autores sería Tintoretto, que sería el lavatorio, y por último Veronés con las bodas de Caná o en el Moisés, lavando las aguas del Nilo. Lo que se representa en la escuela veneciana es el contraste de color, y los colores son casi siempre cálidos. Llama mucho la atención con respecto a otros autores del Cinquecento, tanto florentino como romano. Llegamos ahora a la pintura renacentista o manierista en España, y tenemos como principal protagonista al cretense Greco. Nace en Grecia, en Creta, y lo que vamos a encontrar en él al principio es influencia de la pintura bizantina, luego se traslada a Venecia y coge toda la luz y la luminosidad de los colores venecianos, y cuando llega a España, porque no tiene demasiada importancia en los países estos que acabo de nombrar, pues intenta labrarse un futuro y se presenta en la corte para que le encarguen algún cuadro, de tal forma que todo esto se mezcla en él, además del manierismo, que en esta época era el estilo o el modelo a seguir, de tal forma que esta mezcla no gusta demasiado a Felipe II y se traslada a Toledo. A partir de aquí es cuando va a empezar a relacionarse con una pintura muy religiosa y se va a convertir en el pintor de la religión cristiana en España. Nadie como él ha sabido pintar la espiritualidad en la figura de sus cuadros. Si nosotros vemos el entierro del conde Orgaz, vemos cómo esa espiritualidad está presente en el rostro y en los cuerpos. Parece que los cuerpos son ingrávidos, y sobre todo en el expolio también lo podemos ver. También hay influencia de la escuela veneciana en el uso de colores rojos, de colores azules, colores verdes, y otro elemento muy característico del Greco va a ser el alargamiento de los rostros, del cuello, de los brazos, y sobre todo la espiritualidad que plasma en sus cuadros. Por eso llegó a ser muy conocido y sus obras tuvieron gran relevancia, y todavía la tienen hoy tanto en España como a nivel mundial. Bueno, con esto terminaríamos el Renacimiento. Os pido por favor que leáis los apuntes y que si os surge alguna duda me lo preguntéis a través de Classroom o a través de algún mensaje por correo electrónico o de esta forma. Espero que os haya servido un poco de ayuda y a ver si entre todos conseguimos que esto funcione a la perfección. Venga, muchas gracias, chicos.